Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos quienes se encuentran presentes en el hemiciclo, a quienes se encuentran en las barras altas también. Mi abrazo fraterno a la mamá de la abogada Bernal, que no ceja en su lucha porque se esclarezca la verdad y se juzgue al acusado confeso ya. Aquí estamos para hacer un juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Y se fundamenta, ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, en básicamente las marchas de junio y la muerte de María Belén Bernal. En cuanto a los fallecidos en el paro, al inicio, a pesar de la violencia, no hubo ningún fallecido, pero todo cambió a partir de la segunda semana. Y en total, por lo menos hubo 9 fallecidos de los que se registran. La madrugada del 20 de junio se confirmó el primer fallecimiento. Johnny Belis Muenala, oriundo de Guayabamba, murió tras haber caído a una quebrada junto a otras 2 personas, justamente debido a la fuerte represión por parte de la policía y de los militares. Byron Huatatoca, un comunero quichua, murió el 21 de junio en Puyo, capital de Pastaza, en medio de enfrentamientos con la policía. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron claramente que falleció por impacto de bomba lacrimógena que se le incrustó en el cráneo. El 23 de junio le tocó a Henry Quesada, de 29 años, murió en el Parque El Arbolito por disparo de perdigones. Ese mismo día murió Franco Eduardo Íñiguez Camacho, de 36 años, durante una emboscada de manifestantes a un piquete militar en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. También quedaron en este incidente algunos militares heridos. José Chimarro, sargento de Fuerzas Armadas, falleció el 28 de junio, después de un ataque a un convoy militar en Xuxufindi, provincia de Sucumbíos. Y además se presume la muerte de 3 personas porque debido a los bloqueos se produjeron también accidentes de tránsito y hubo impedimento para traslado y movilización de ambulancias. Pero no solamente tenemos estos casos. Adicionalmente, y aquí no se lo ha mencionado, hubo agresiones contra periodistas. Por un lado, hay un gobierno que se rasga las vestiduras, supuestamente defendiendo la libertad de prensa, por supuesto a conveniencia, pero en este paro hubo agresiones a periodistas, uso abusivo del poder estatal, amenazas, hurto, daños de equipos, restricción del espacio digital, detenciones y otras. Estas agresiones y ataques que circularon en redes, y los vimos todos, fueron denunciadas debidamente y gran parte de ellas fueron realizadas por personal policial. Ahora, el gobierno ecuatoriano, por parte del señor presidente de la República, como parte de las gestiones realizadas, ha declarado algunos estados de excepción que permiten, en teoría y en letra, un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, para luchar contra la inseguridad, la violencia, la delincuencia organizada y más. Sin embargo, han resultado un total fracaso, pero sí han permitido que bajo el estado de excepción las fuerzas policiales arremetan violentamente contra la población y los manifestantes en condición de paro. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? La crisis de seguridad sobrepasa a la gestión presidencial. El flagelo del crimen organizado y el narcotráfico, a los que se suma la delincuencia común y una crisis carcelaria sin precedentes, ubican al Ecuador como el país con el aumento más acelerado de los homicidios en toda la región y reflejan que la realidad supera la gestión. En el 2021 tuvimos un registro de 2.400 asesinatos, alcanzando los 14 homicidios por 100.000 habitantes, la tasa más alta en una década, prácticamente duplicando la cifra del 2020. Como el mismo ministro lo señaló aquí,
Hoy esa cifra está en el 26.6%, es decir, 26.6 por cada 100.000 habitantes, y nos ubican entre los de superior a la media regional, superior a los datos de Colombia y más acercándonos a las cifras mexicanas. Pero ¿cuál es otro aspecto que está preocupando? Cifras aparte, el repunte de la violencia está tomando formas inéditas, como la aparición de cadáveres colgados de puentes, coches bombas, explosión de drones en entornos carcelarios y más. Esta violencia ya no es solo cuantitativa, sino cualitativa, y bajo una lógica de amplificación mediática que genera mucha preocupación. El síntoma más claro del deterioro de la situación de un país, hasta hace poco considerado el segundo más seguro de la región, es el repunte de los sicariatos, bajo modalidades que van más allá del ajuste de cuentas entre narcotraficantes y que genera verdadera conmoción social, pues muchos de estos enfrentamientos son transmitidos gracias a la tecnología en tiempo real y muchas veces se perpetran o se cometen a plena luz del día y delante de niños con objetivos variados, como fiscales, abogados, empresarios, que presuntamente tienen vínculos con actividades delictivas. Al principio el gobierno planteaba que era un problema entre bandas del narcotráfico, pero empieza a haber sicariatos por razones más triviales. Hoy el 70% de las provincias ecuatorianas muestran tasas significativas de homicidios. La crisis carcelaria no puede estar externa o excluida de este análisis. Ya no es simplemente dos internos que se pelean por alguna razón. Hoy hay violencia, hay descuartizados, carnicerías atroces, calcinados vivos, decapitados y mucho más, en algo que se considera violencia comunicacional en mundo globalizado. Es decir, la prensa, la difusión de estas cosas hace que estos hechos fortalezcan a quienes los propician. Pero ¿qué pasa y qué me preocupa a mí más de todo lo que está pasando? Hoy podemos registrar cifras de niños y adolescentes que también han caído en enfrentamientos violentos. En el marco del paro, niños y adolescentes fueron afectados por rasguños, raspones, asfixia, entre otras cosas, y vimos en tiempo real, quienes estábamos siguiendo la celebración del Inti Raymi, cómo fueron bombardeadas, atacadas inmisericordiamente zonas consideradas como campos de paz. Adicionalmente, hubo un número significativo de adolescentes detenidos. Pero ¿qué preocupa hoy más? Los enfrentamientos entre bandas narcocriminales continúan cobrando la vida de cientos de personas, pero entre ellos niños, niñas y adolescentes que ya forman parte de las estadísticas de muertes violentas, ya que muchas veces simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado o son víctimas colaterales, como lo señaló el exministro, de los asesinatos por encargo, asaltos a mano armada y otro tipo de actividades delictivas que azotan a todo el país. En el 2020 murieron 57 menores. En el 2021 fueron asesinados 92 niños y adolescentes. En el 2022, la guerra entre bandas provocó la muerte de 192 menores de edad, cifras sin precedentes en el Ecuador. Hace poco, una bebé de apenas 2 meses estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Las víctimas del sicariato eran 2 adultos que vivían ahí. Sufrió algunas operaciones, heridas en el estómago y no sobrevivió. Murió en la Navidad del año pasado. Pero vamos a analizar la comparecencia del ministro. En su comparecencia, el exministro pregunta: ¿qué está haciendo el Poder Legislativo? Yo le puedo preguntar, yo le puedo responder. Más de 5 leyes para apoyar las tareas de seguridad, como la ley del uso legítimo de la fuerza, leyes para combatir el coyoterismo, tráfico de migrantes y otros delitos afines, leyes para fortalecer el emprendimiento de jóvenes y mujeres, entre otras.
Aquí se ha demostrado que leyes existen, lo que no existe es voluntad política del gobierno nacional. También preguntó qué está haciendo el Poder Asambleísta, Judicial. ha concluido su tiempo. Por favor, ruego ir terminando. Ok, entonces concluyo. El exministro le endosa la responsabilidad del gobierno y que dice que él no ha incumplido funciones, que hubo trabas, que le resultó inconveniente a alguien. ¿Saben a quién le resultó inconveniente? De acuerdo a lo que expuso aquí. A su gobierno, al gobierno que lo nombró. Por lo tanto, ahí hay una prueba más de su ineficiencia, su irresponsabilidad y la falta de operatividad y conciencia social de un gobierno indolente que nos tiene sumidos en las condiciones de inseguridad que vivimos cada día con las consecuencias que ya todos conocemos. Termino con eso, aunque me quedaron algunas cosas por mencionar. Gracias, señora presidenta encargada.